Bien, es importante entender el contexto de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar justamente de uno de los cuestionamientos que le hacían al Señor en algunas ocasiones en cuanto a la ley se refiere, porque recuerde que al Señor lo acusaban de muchas cosas, y obviamente eran falsas. Y entre una de esas acusaciones falsas tenían que ver tenían que ver con la ley, ¿sale? Y se dice por ahí que desde que el Señor viene a la tierra, inicia la gracia. Y no, la gracia inicia justamente cuando Él da su vida en sacrificio por nosotros, ¿sí o no? Recuerde que hasta en ese momento el velo se abre, entonces eso justamente es la gracia, dice la palabra. Acercaos pues confiadamente, ¿cómo dice? Póngame atención, ¿cómo dice? Acercaos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿En qué momento se abre la puerta de la gracia con el Señor? Dice, consumado es, se rasga el velo y tenemos entrada, tenemos acceso a la mismísima presencia de nuestro Padre Celestial. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso, amén. Él se merece ese fuerte aplauso de usted. Bien, entonces, si la gracia inicia desde el momento de la muerte del Señor, y entrega su espíritu y resucita, y bueno, y de lo que hablábamos en los días pasados, entonces, ¿en qué dispensación nace el Señor Jesús? ¿En cuál dispensación? En la ley, ¿sale? Es importante entenderlo. ¿En qué dispensación nació el Señor? Él nace justamente bajo la ley, pero mire, tenemos muy metida en nuestra cabeza la idea de que la ley es mala o que la ley no está bien, y no, la verdad es que no es así. La ley, ¿qué es? Es la palabra de Dios, amén. Y todo lo que sale de la boca de Dios es para edificar a los hombres, ya sea para exhortar, corregir o todo lo que haga, siempre Dios lo hace en pro de que el hombre se acerque más a Él, en pro de que el hombre pueda conocer cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Porque no hay manera en la que pueda yo saber algo de usted, que usted quiere algo de mí, si usted no me lo expresa a mí. Mujeres, pongan atención, si quieren algo, háblenle a su esposo. No entendemos ni señales, ni mucho menos mensajes subliminales, ¿no? Hablen directo, ¿sabes qué? Quiero esto y esto, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, como dato extra, ¿no? Y Dios se expresa, ¿no? Él tiene un deseo. ¿Cuál es ese deseo? De salvarnos. Ya envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y dice la palabra que tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y verdad. Fíjese cómo en su amor Dios da su palabra para que el hombre pueda saber, conocer quién es Él, pero también la ley o la palabra de Dios expresa cómo es la manera en la que Dios le agrada el que el hombre pueda acercarse a Él. Entonces, mire, el Señor nace bajo la dispensación de la ley y sabe algo, incluso su vida la vive bajo las ordenanzas y estatutos que Dios había mostrado en el Sinaí, sí, pero si se da cuenta con anterioridad, ya había de cierta manera muchas señales de qué cosas estaban bien y qué cosas no eran correctas en ese momento. Amén. Entonces la ley que el Padre da es para que su pueblo supiera cómo relacionarse con Él. Pero mire, algo bien importante es que en la ley está dividida en dos partes. Aquí lo hemos visto muchas veces. ¿En cuántas partes está dividida? Bueno, es el decálogo de Dios, los 10 mandamientos. Y hay 613 preceptos, si no mal recuerdo, ¿no? Que tienen que ver con la comida, con la vestimenta, con todos los aspectos y meras necesidades humanas que todos tenemos, ¿no? Pero los 10, ok. Hay 4 mandamientos que me relacionan con Dios porque me habla acerca de mi relación con Él, pero los otros mandamientos, ¿con quién me conecta de manera directa? No, ni siquiera es indirecta, es una manera directa, es mi relación con Dios, pero también mi relación con quién, con mi prójimo, con los semejantes. Dese cuenta. O sea, lo que Dios da no es para que el hombre viva sometido, subyugado. No, 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 de ninguna manera. Lo que Dios da es para que el hombre sepa cómo relacionarse, cómo es que yo puedo acercarme a Dios y cómo también yo puedo relacionarme con la gente que está a mi alrededor. Entonces, Dios muestra
por medio de su palabra, que la obediencia es algo que agrada a su corazón, porque cuando Dios da los mandamientos, lo que Él espera como padre es lo mismo que tú. Cuando tú das una orden hacia tu hijo y le dices, oye, ven acá, ¿qué esperas? Que tu hijo se haga el sordo, el loco y se vaya, ¿no? Y no te haga caso. ¿Qué esperas? Que tu hijo sea, y la palabra dice, y yo los voy a liberar, los voy a sacar de Egipto, hablando no solamente del pueblo de Israel, sino también de la iglesia, porque Egipto es el mundo, y dice, yo los voy a traer hacia acá y ellos van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, ¿sí o no? O sea, reconocer la autoridad de Dios en mi vida. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos verdaderamente reconocen la autoridad de Cristo en su vida? Amén, ¿seguros? Ok, porque tiene que haber esa certeza y esa seguridad. O sea, otra cosa es que vengamos, pero estemos de acuerdo con lo que Él dice y no lo obedezcamos. Y otra cosa es decir, Señor, a pesar de que fallo y me equivoco una y otra vez, Señor, pero yo reconozco y sé que sin ti no puedo hacer absolutamente nada. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces Dios muestra que la obediencia es algo que agrada a su corazón, y por eso dice el 17, no piensen que he venido a abrogar. ¿Qué es abrogar? Es anular, quitarle la autoridad. Dice el Señor, yo no vine a quitarle autoridad a la ley, yo no vine a anular absolutamente nada. Y dice ahí, o incluso mucho menos a los profetas, porque incluso Dios habla a través de los profetas. Dios da los 10 mandamientos en 2 tablas, y Dios aún así manda a los profetas a que los profetas recuerden de una manera más extensa, o cómo decirlo, más abierta, o mejor, no sé si decirlo mejor explicada, pero sí en un contexto que puedan entenderlo más. Y para eso Dios envía a los profetas. ¿Por qué? Porque el hombre, si hay algo que nos cuesta a nosotros como hombres, es someternos a una autoridad. ¿A cuántos de ustedes sí les gusta someterse a la autoridad? La verdad es que a nadie, ¿no? Y mucho menos cuando la autoridad, y creo que eso pasaría en la mayoría de nosotros. Si hoy Dios levantara a un pastor como el joven Timoteo, le puedo asegurar que la mayoría de nosotros no respetaríamos esa autoridad. ¿O sí? ¿Por qué? ¿Por qué no la respetarían? Pues porque está chavo, ¿no? O sea, mi chavo, dicen hoy en día. ¿Y sabe algo? No es así. Porque la autoridad viene de parte de Dios. Es más, la autoridad no la da siquiera la edad o la experiencia que puedas tener. La autoridad en el reino de los cielos no tiene nada que ver con la autoridad que se reparte allá afuera. Y la verdad se enseña bien que hay que honrar a los que son mayores que nosotros. Y sí está bien, pero aún así con esa misma honra hay que honrar a los que son menores que nosotros. Y Pablo lo dice así, ¿no? Que las mujeres ya grandes enseñan a las menores a cómo comportarse, a cómo vestirse, a cómo ser y así. Que habla de que las mayores son ejemplo para las menores, pero aún las que son menores tienen que honrar esa autoridad. Y la Biblia dice que tienes que honrar y hablar a los ancianos como si fueran tus padres, a los de tu edad como si fueran tus hermanos, y a los más chicos de la misma manera que honras a los que son mayores que tú. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios nos exhorta y nos anima a honrar y a respetar absolutamente a todos, no solamente a Dios. Y se lo he dicho, la mayoría de nosotros honramos a Dios, pero deshonramos a nuestro prójimo, ¿sí o no? Y sabe algo, no es algo que Dios pueda decir, bueno, pasaste el examen con 5. No, en la misma manera que amas a Dios, tienes que amar a quién, al que te cae gordo, al que no soportas. Y sabe algo, a veces oramos y decimos, Señor, enséñanos a amarnos unos a otros, y nos rasgamos las vestiduras, pero Dios dice, pues aprende a amar al que está ahí, ¿no? Deja de orar y pedir y mejor aprende a amar, ¿sí o no? Porque vamos a encontrar que ese es el contexto en el cual al Señor lo empiezan a cuestionar, ¿no? ¿Sí o no? Entonces no vino a invalidar, mucho menos a los profetas. No he venido para abrogar, sino para darle cumplimiento a la ley. Versículo 17. Entonces no vino a invalidar la ley,
sino vino, es más, ¿sabe quién es el cumplimiento de la ley en su totalidad? Cristo. Exacto. Y fíjese que lo irónico del ser humano, y hoy en día pasa algo semejante. Se señala lo que está bien, porque si hoy ves a un hombre a un hombre con su esposa y sus hijos, y que el padre regaña a sus hijos, ¿qué dice hoy la sociedad? ¡Ah! No, es que viste lo que le hizo. No, le gritó, pobrecito niño traumado, ya no se va a llamar Jonás, ahora se va a llamar Traumelio, porque su papá le acaba de gritar y ya lo traumó para toda la vida. No, y hubieras visto, no, es que la niña quería salir con una falda hasta aquí, y ¿qué crees? Que no la dejaron. Entonces Traumelia también, porque sus padres la privan y la limitan, y la Biblia, ¿sabes qué dice? Que corrijas a tus hijos para que el día de mañana no te causen dolores de cabeza. No lo dice así, pero se da a entender. ¿Sí o no? Y algo pasaba en ese tiempo que decían, es que él rompe el molde que ya traemos. Y sabe algo, sí, justamente el Señor Jesús vino a romper todos los moldes que habían, de religiosidad, de imposiciones, de incluso hasta de dar impuestos, porque él siempre fue un hombre bien correcto que siempre dio sus impuestos. ¿Sí o no? Le decían, oye, ¿y qué hay que hacer? No, tú da lo del César a César y lo que es de Dios a Dios. Lo que dice el Señor, no mezcles las cosas que son con la política con las cosas de mi Padre. No mezcles las cosas del mundo con las cosas que son de Dios. Y dése cuenta, hoy es algo bien común. La política ha entrado a la iglesia, y sabe algo, el proselitismo no es correcto dentro de la iglesia. Si quiere hablar de política, váyase aquí al Deportivo. ¿Sí o no? La casa de Dios es ¿para qué? Para que su palabra sea predicada, para que su palabra sea expuesta. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Ok, vamos, continuamos. No viene a invalidar, sino a cumplir en su totalidad. Y mire, los religiosos de la época no notaban la diferencia entre conocer la ley y cumplir la ley en su vida. Y sabe algo, ¿cuántos conocemos la Constitución? La conocen en su totalidad, pero no, yo tampoco. Pero sí sabemos que la Constitución no solamente da derechos al ciudadano, sino que también da obligaciones, ¿no? ¿Sí o no? Y algo que se dice allá afuera, el derecho al respeto ajeno es la paz, ¿sí o no? Y le faltó y la conservación de los dientes, ¿sí o no? Aún la Constitución de nuestro país nos dice, respeta, porque el derecho al respeto ajeno te va a evitar problemas. Se da cuenta que la ley de Dios, sí, miles de años atrás, ya Dios lo había dicho, solamente que en diferente manera, resumido en ama al Señor y honra a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí o no? Entonces, la Constitución en nuestro país, ¿para qué es? Para que haya una cosa. ¿Cómo, hermano Omar? Dígalo fuerte. Orden. ¿Sí o no? Y a pesar de que hay una Constitución en nuestro país, ¿qué es lo que gobierna? Cada uno hace lo que quiere. ¿Sí o no? Está un semáforo y parece que el verde te dice, pásale, pero con mucho cuidado. ¿Sí o no? Todo el mundo se vuela a los semáforos, ¿no? Algo que podemos, tan común, porque no conozco más leyes, ¿no? La verdad, desconozco qué artículo tal. Solamente sé que brincar tu semáforo está mal. ¿Robar está bien? No. ¿Golpear a una mujer está bien? No, menos. Y si eres hijo de Dios, menos. ¿Sale? Pero señalar al esposo y acusarlo y no maltratarlo de golpearlo, pero sí emocionalmente, ¿está bien? No, porque Dios no se agrada ni que maltraten al hombre, ni a la mujer, ni tampoco a los hijos. Dios no está apto a decir, sí, golpéalo. No, porque Dios jamás ha sido así. Dios es amor, ¿sí o no? Pero la Biblia dice, cuando Dios ama a sus hijos también los lleva en corrección, y eso de manera automática es de, híjole, es que si Dios me corrige me va a maltratar. No es así. Se da cuenta que tenemos muchos conceptos bastante equívocos en nuestra mente, porque si hoy tu hijo va y dice, oye, ¿qué crees que mi papá me corrigió? ¿Qué le va a decir su amigo?
no le hagas caso, ese viejito está loco, tú haz lo que quieras, somos jóvenes, somos libres. Pero mire, la corrección no es algo malo. La corrección siempre va a edificar y va a bendecir a aquella persona sobre la cual se está llevando a cabo esto que dice. Y la palabra lo dice así: a la verdad, la corrección en el momento no es agradable, pero después, ¿sabes qué va a pasar? Que va a rendir un fruto apacible, un fruto que va a ser agradable. No se duerma, póngame atención, no se duerma. Haga de cuenta que está viendo su novela. Dios da la ley a Moisés. Oiga, Dios da la ley a Moisés. Pero ¿para qué da la ley a Moisés? A Moisés. ¿Para qué? Para hacer un pacto con su pueblo. Pero mire, recuerde que el pueblo que sale de Egipto es un pueblo que está bien desconectado del Señor. ¿Cuántos años estuvieron ahí? 400, correcto Martín, 400 años. Es como si tus hijos hubieran ido 400 años y llegan a la casa. ¿Cómo crees que llegarían tus hijos? Los míos llegarían haciendo su voluntad. ¿Y qué es lo que hace Dios? Porque Dios sabe que hay un pueblo que es berrinchudo, voluntarioso, que si hace calor se enoja, que si hace frío se enoja, que si no hay ventiladores, que si hay, ya usted sabe, ¿no? Y lo que hace Dios es decirle: a ver, mi deseo es tenerlos aquí conmigo. Y es tanto el deseo de Dios que vamos a ver que Él muestra una habitación a Moisés para que Él pueda habitar entre ellos. Pero ¿sabe qué tiene que hacer Dios? Mostrarle al pueblo que hay cosas que ellos tienen que hacer para que Dios pueda permanecer, para que la estadía de su presencia pueda permanecer en ellos. Hay reglas, a eso voy. Y Dios da justamente a Moisés esta ley para invitar al hombre a una vida en obediencia. ¿Y la obediencia qué trae? Bendición. Y lo que hace Dios no es querer imponer una ley, decir es que tienes que hacerlo así, y si no vives te voy a matarte. No, 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 no. Lo que Dios está queriendo hacer es sacar al pueblo de Egipto de su cabeza, sacar todo lo que ellos son y empezar a conocer cómo es el carácter de Dios. Y vamos a ver que, y encontramos dos historias ahí. Vemos a un hombre que va al monte a encontrarse con Dios, y es tanta la llenura, tanta la gloria de Dios en este hombre, en Moisés, que incluso Moisés en alguna ocasión tuvo que ponerse, ¿qué se puso? ¿A causa de qué se puso el velo? A causa de que la gloria de Dios estaba plasmada en su rostro, que era incómodo para el pueblo. Y sabe algo, cuando no entiendes la palabra de Dios, siempre, siempre te va a pesar. Y Pedro lo decía: Señor, es que te estás predicando bien duro, Señor. O sea, está bien que sí, pero olvídate, que no te olvides que eres amor. Y porque mucha gente se está yendo. ¿Qué decía el Señor? Pedro, es que dura es la palabra. Y sabe algo, ¿por qué es dura la palabra? Porque ataca nuestros malos caminos, porque la palabra no ataca, más bien descubre nuestros malos caminos. Y sí, ¿por qué no? Sí ataca lo que está mal en nosotros. Porque la palabra de Dios te debe corregir, la palabra debe de ordenar mi vida, la palabra de Dios me debe de exhortar en aquellas áreas en mi vida en las cuales estoy mal. ¿Sí me explico? Porque justamente eso es lo que hace Dios, que el pueblo pueda saber que Dios espera de ellos obediencia. ¿Y por qué las reglas son importantes? Las reglas son importantes para mantener un orden, como ahorita nos decía el hermano justamente, pero sabe también por qué hay reglas en casa. No solamente para que haya orden. Mis reglas protegen a mi esposa, protegen a mis hijos y también me protegen a mí como padre. Lo que hace Dios es proteger al pueblo. Porque acuérdese, hombres que quisieron acercarse a Dios de una manera incorrecta, ¿qué pasaba con ellos? Morían. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Y Dios dice: Omar, yo quiero recibirte, pero mira, tienes que aprender a vivir en santidad. Tienes que honrar a tu esposa, tienes que cuidar a tus hijas, pero de la misma manera tienes que honrar al vecino que siempre te busca pleito. Si realmente quieres acercarte al Señor, entonces dése cuenta, la única manera para poder acercarnos al Padre hoy en día es Cristo. Él es el cumplimiento de la ley.
¿Y por qué le comparto esto? Porque a veces decimos, no, es que ya no estamos en la ley. No, ya no estamos en la ley. Por eso ya no guardamos sábado, por eso ya no hacemos rituales, porque Cristo es nuestro sacerdote que permanece para siempre. Ya no ofrecemos sacrificio, ¿por qué? Porque Jesús es el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Por eso ya no, no usamos vestiduras externas para ministrar, sino que ahora la vestidura, ¿cómo es? ¿En dónde? Externa, interna, perdón, ¿dónde? Tu corazón, tu manera en cómo vives, cómo haces, cómo hablas, cómo procedes, cómo te mueves, cómo tratas a los demás. Hay una vestidura que el Señor te ha dado. ¿Cómo es? Es blanca, es inmaculada. Ahora sí, dijeran por allá, es inmaculada tu vestidura. No, sí, de verdad, limpia en su totalidad, que ni el jabón más pro de aquí en el mundo puede hacerlo tan blanco. Pero la Biblia dice que tienes que cuidar esas vestiduras. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, si la ley, si la palabra de Dios ordena mi vida, ¿por qué nos pesa tanto poder llevar a cabo la palabra de Dios? Porque mire, entre más Dios extendía su palabra, entre más Dios extiende su palabra al hombre, o en aquel tiempo la ley, y en ese tiempo la palabra de Dios que sigue siendo la misma, ¿por qué el hombre siempre se aleja más? ¿Por qué siempre la corrección incomoda mucho a nuestra vida? Pero el desorden genera mucho placer en nosotros, porque sabe algo, es nuestra naturaleza. Y lo hemos visto con las nenas. Ahorita hay puras nenas aquí. Bendito el niño que llega a nacer entre tantas niñas ahorita, ¿no? ¿Qué es lo que le enseñan a las niñas? A las bebés ahorita. ¿Sabes qué? No llores, no hagas berrinche, etcétera. A portarse bien. Porque es algo que traemos ya en nuestro ADN. El deseo de portarse mal. ¿Cuántos tienen deseos de portarse mal? Pues santurrón aquí. Todos tenemos deseos de portarnos mal, ¿sí o no? Ahorita qué rico sería estar en tu hamaca con tu chamoyada de mango y que te estén meciendo mientras te preparan un sope así con un bistec bien sabroso, bien rico, ¿sí o no? Pero estás acá adentro metido en la iglesia que parece horno. Estás haciendo cardio y estás escuchando palabra de Dios, dos cosas al mismo tiempo. Amén. Y no se le está cobrando, es gratis. ¿Sabe algo? Porque sí, la carne siempre busca el estar cómoda, el estar ahí descansando. Y ¿sabe algo? Tienes que fortalecer tu espíritu. Se lo he dicho, es prácticamente imposible que un par de horas de domingo compitan contra ciento y tantas horas de desconecte de Dios en la semana si no oraste, si no escudriñaste tu palabra y si no te pusiste a ayunar. ¿Sí o no? Porque, ponga atención, no solamente debe de haber devocional de novelas, principalmente debe de haber un devocional entre mi Padre Celestial y yo a solas, escudriñando y hablando con Él en mi habitación. Ese sí debería de ser su devocional, ¿no? Antes de que ir y correr y ver a ver qué tienen los horóscopos, por si Dios se equivoca, ya el horóscopo dice que hoy es día tranquilo, ¿no? Es ir a las escrituras y decir, Señor, ¿qué es lo que hoy vas a hablar a mi vida? Debe de haber en nosotros sed, necesidad, de esa pasión por escudriñar la palabra, por saber qué es lo que hoy Dios tiene preparado para mí, ¿sí o no? Pero si no lo buscamos, por eso es que en muchos días las cosas nos sorprenden, porque siempre andamos desprevenidos y confiando en que no va a pasar nada. Dios habla. ¿Y dónde habla? A través de su palabra, exactamente. Ahora mire, lo que Dios pide del hombre es una obediencia voluntaria. Dios no va a obligar a nadie a hacer algo que no quieras. Tan es así que cuando el pueblo peca, Dios pregunta, a ver, y pregunta al pueblo, ¿quién va a estar conmigo y quién va a estar con su becerro de oro? De una vez decidan. Y es una historia muy fuerte, porque dice la Escritura que los que estuvieron del lado del Señor
Y el Señor les dijo, bueno, ahora tomen su arma y acaben con ellos. Porque o obedecemos a Dios o estamos en contra de Dios. No hay otra opción. Y hasta el día de hoy la cosa es igual. O estamos con Cristo o estás en contra de. Y usted dirá, y alguien dirá, no, pues es que yo ni a favor ni en contra. No puede ser. O estás a favor o estamos en contra de la voluntad de Dios. Ahora, mire, cuando hay obediencia voluntaria del hombre hacia Dios, de manera consecuente, ¿qué viene? La bendición. Porque la obediencia está, ¿qué está, mis amados hermanos? Ok, la bendición. Ahora, alguien dirá, o alguien podrá decir, allá afuera hay gente que no obedece a Dios. Y cuando hay obediencia, Dios te hace prosperar, te hace crecer, de acuerdo. Y podrán decir, pues allá afuera yo conozco mucha gente que no obedece a Dios, que ni va a la iglesia, que ni hace esto, es más, todo lo contrario. Y sabe algo, prosperan un montón. Sí, pero mire, póngame atención en esto. Obedecer a Dios en esta vida no tiene solamente que ver con las cosas que puedas recibir aquí en la tierra, las añadiduras. No, no, no. La obediencia que brindes a Dios en esta tierra va a tener un peso allá en la eternidad. ¿Dónde lo dice? El Señor Jesús lo dijo, si me aman, si realmente hay un amor de ti hacia Jesús, si realmente hay un compromiso entre Cristo, más bien entre tú y Cristo, porque Dios ya tuvo el compromiso y lo hizo en la cruz. Pero si verdaderamente hay una pasión y un compromiso por ti hacia Dios, hacia el Señor, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a amar su ley y guardar sus mandamientos. El salmista lo decía, Señor, me fueron deleitosos tus caminos. Amé tu ley, Señor, amé hacer tu voluntad. Y dése cuenta, hombres y mujeres en la Biblia que obedecieron la ley, fueron bendecidos y fueron prosperados de una manera extraordinaria. ¿Sí o no? Eso no quitó de que hubieran dificultades en su vida. No, no, no. Sí las hubieron. Pero cuando hay amor y pasión por obedecer a Dios en tu vida, jóvenes, niños, adultos, cuando hay verdaderamente deseo y placer en ti en hacer la voluntad de Dios, no de manera religiosa, sino como un estilo de vida, la ley deja de ser pesada para ti. Porque ahora ya no estamos bajo la ley, ya no, ¿de acuerdo? Pero el Señor dijo una cosa, ¿en qué se resume la ley? No solamente la ley, dice, la ley y los profetas se resume en una cosa. Y Jesús vino a cumplir la ley del Padre, que nadie había logrado cumplir en su totalidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Jesús y los maestros de la ley, que en este caso eran los fariseos y todas las demás sectas que había? ¿Cuál es la diferencia entre ellos si el libro era el mismo? Si el pergamino de Isaías era el mismo que todos leían. ¿Qué hace la diferencia entre usted y el otro que tiene a su lado? Si todos traen Biblia. Bueno, y si no, acá en la pantalla se lo ponen. ¿Cuál es la diferencia que hay entre unos maestros y otros y Jesús? Mire, Jesús sabía y conocía la ley, ¿sí o no? Jesús, ¿qué hacía entonces? Sabía y conocía. ¿Y los fariseos? ¿Y los fariseos? También sabían y conocían. Pero la grande diferencia es que no solamente basta saber y conocer. La Biblia, el Señor lo dijo, no solamente quiero oidores, orejones, quiero hombres y mujeres que amen vivir mi palabra, dice el Señor. Porque oír, oyes. Pero la pregunta es, ¿vives? ¿Vives la palabra? Hijos, ¿honran a sus padres? ¿Obedecen a sus padres? Papás, ¿honran a sus hijos? ¿No irritan a sus hijos? Hermanos, ¿se aman entre ustedes? ¿Le dan los buenos días a su vecino? ¿Saludan a Martín cuando va del otro lado de la calle, o se hacen los que no ven? Porque así hacen muchos, ¿eh?
Si yo un día lo veo, le voy a decir, hermano, Dios le bendiga. No, no es cierto, ¿eh? Se va a enojar y... ¿verdad? ¿Realmente manifestamos que amamos a Dios viviendo su palabra? Porque el Señor lo dijo, si me aman, si hay amor, ese amor va a hacer que vivan la ley de Dios, la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y sabe algo, muchos dentro de la iglesia solamente somos simpatizantes. Qué bonita predicación, qué bonito pasaje, sí estuvo tremendo, pero vivimos de lo contrario. Vivimos en contra de lo que aquello que nos suena bonito. Entonces, para Jesús la ley no era una imposición. Póngate, ese es el secreto. Y justamente el Señor Jesús entendió lo que realmente se tenía que hacer. El Señor Jesús entendió esto. ¿Qué entendió? Que la ley no era una imposición dada a los hombres. Él la dio. No era una imposición, no era como que... es que, fíjese, antes de decirle lo que le quiero decir, los hijos entienden que tú no los dejas porque hay un niño aquí, ya grandecito, no va, todos están allá adentro. Si yo le preguntara, por ejemplo, ahorita que Alex estaba delante de mí, si yo le preguntara a Alex, ¿por qué no te dejan comer huevo Kinder todos los días? ¿Qué creen que me diría Alex? Porque mi mamá no me deja. Oye, Alex, ¿por qué no te dejan irte a un bar? Porque estoy chiquita y mi mamá no me deja. Porque ¿sabe por qué? Perdón que ponga a su hijo de ejemplo. Pero ¿sabe por qué? Porque cuando somos niños entendemos que solamente son prohibiciones y restricciones. Y en algún momento sus hijos se lo van a cantar. Es que tú no me dejas, yo quiero hacer. Porque entendemos que son prohibiciones. Y los hombres entienden que la palabra de Dios, oye, te invito a la iglesia. No, ¿cómo a la iglesia? No, voy a dejar de hacer esto y esto y el otro. ¿Sí o no? ¿A usted se lo han dicho? Porque de manera automática entendemos que Dios te prohíbe hacer cosas. Y sabes algo, no prohíbe hacer cosas. Todo lo que has dejado de hacer o estás pensando dejar de hacer es por convicción, porque el Espíritu Santo te convence y te dice, oye muchacho, eso que haces está mal. Oye, muchacha, hijo, hija, eso que haces de decir o hablar de los demás está mal. Oye, ser desobediente está mal. No es que Dios diga, no, tienes que dejar de así porque no. La palabra te aconseja y te dice, oye, si andas por estos caminos va a pasar esto. Y Dios se lo dijo al pueblo, izquierda o derecha, bendición o maldición, o eliges la vida o eliges tus propios caminos. Y recuerda algo, hay caminos que para el hombre son buenos, pero al final traen muerte y traen destrucción. Solamente hay un camino. ¿Y quién es ese camino? Cristo Jesús, exacto. ¿No? Entonces, el Señor aprendió y lo supo que la ley no era una imposición, sino que también justamente era como Él lo hizo. ¿Cómo hizo el Señor la ley? Su estilo de vivir. Porque la ley te dice, honra al Padre. Honra al Padre, guarda el día, honra al Señor tu Dios con tu mente y corazón. Pero de esa misma manera, ama a tu prójimo como si fueras tú mismo. Y vamos a ver, y más bien encontramos en los evangelios a un hombre con lepra. ¿Cuántos de esos maestros en alguna ocasión tuvieron misericordia por ese hombre con lepra? No era necesario que lo abrazaran. Probablemente decirle, oye, mira, la ley dice que no te puedo tocar porque me puedes pegar la lepra, pero mira, ¿qué crees? Te traje un desayuno, ahí te lo dejo. ¿No? ¿Sí o no? Cuando, y el Señor pone un ejemplo en alguna ocasión, venía un hombre, un samaritano, y lo golpearon los ladrones, lo robaron, le quitaron todo, y pasó un hombre que iba de camino al templo. ¿Y qué hizo el hombre? Dijo, el amor de Dios está en mi vida y ya voy tarde a la iglesia y ese pastor es renojón, pero lo voy a ayudar.
no importa que el pastor me regañe, estoy hablando de mí, ¿no? ¿Qué hizo el sacerdote que iba para el templo? ¿Qué hizo el hermano Mar que venía a la iglesia? Le pasó la moto encima y dijo, con permiso, ¿no? Porque sabe algo, no el estar dentro de una iglesia, que tienes que venir, o sea, no estoy diciendo que no, sí. Eso aún así no te capacita para vivir la palabra de Dios en su totalidad. ¿Sabes quién sí lo va a hacer? Tu comunión con el Espíritu Santo, Él sí te va a revelar lo que tienes que hacer. Y dice que luego pasó un levita, otro que estaba en el templo. ¿Y qué hizo? Lo vio de lado y le dijo, se lo merece por andar en malos pasos. Pero luego dice que pasó, no, era el samaritano. Golpearon a un hombre y el buen samaritano es el que viene, perdón, estaba confundiendo la historia. ¿Y qué hizo el samaritano? ¿Y sabe quiénes eran los samaritanos en esa época? Los impuros, los contaminados, los sucios, los falsos hermanos. Tuvo más amor aquel que consideraban impuro, que dice que lo vio, lo sanó, y dice que no solamente lo sanó y lo cuidó, sino que todavía dice que lo llevó a una posada, le consiguió un cuarto y le dijo, ¿sabes qué? Me tengo que ir a trabajar, pero mira, te voy a dejar pagado su desayuno, su comida y su cena, y un extra, y te dejo pagado el día para que en lo que él se recupera. ¿Quién tuvo más amor? ¿Quién hizo más? ¿Quién agradó más al Padre? ¿El pastor que iba corriendo a la iglesia? ¿El levita que iba a la iglesia también? ¿O el hombre que no lo dejan entrar a la iglesia por ser impuro y que tuvo que irse a trabajar? ¿Quién agradó a Dios? Dese cuenta que la religión jamás ha agradado al Señor. El Señor no era un hombre religioso. Era un hombre que vivía con pasión y amor la ley del Padre Celestial. ¿Y cómo manifestó la ley? A través de su vida. No con imposiciones, sino mostrando gracia, amor y misericordia. Y en el Antiguo Testamento decía el Padre, solamente no quiero sacrificios, no quiero animales engordados, quiero obediencia. Misericordia es lo que quiero, dice el Señor. ¿Sí o no? Y le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes les gusta recibir misericordia? Pero ¿cuántos de ustedes dan de gracia lo que de gracia han recibido? ¿De verdad? Porque la Biblia dice eso. Hay qué bonito es que te bendigan, qué bueno, o que te den, qué bueno. Pero dice el Señor, pero hay mayor bendición cuando tú eres el que da y no eres el que recibe. ¿Me explico? ¿Cuántos realmente aprendemos o realmente vivimos haciendo misericordia a los de la iglesia y a la gente que está allá afuera también? ¿Realmente eres un hombre que se mueve por los demás? ¿O no? Porque vamos a ver la condición de estos hombres. Los maestros conocían la ley, pero ese peso no era sobre de ellos, sino que siempre era sobre los demás. ¿Sí o no? Ese era el problema. Ahora dice el 18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. Ahora, ¿a qué hace alusión esto? La letra J es del vocablo griego, o iota, y la J del vocablo hebreo es yod. O sea, ¿qué hace referencia a esto? Que hasta lo más mínimo que ha sido expresado en la palabra de Dios va a cumplirse. ¿Qué pasa? Ahora lo vamos a aplicar a nosotros hoy. ¿Qué pasa? Que hay cosas que para ustedes son pecado, pero hay otras que ustedes o yo normalizamos en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué hacían los fariseos? Para los fariseos era pecado que Jesús comiera con las prostitutas. ¿Sí o no? Para los fariseos era pecado que el Señor se juntara con los pescadores porque se consideraba que los pescadores eran de los más o de los menos letrados, de los más ignorantes, sí. Para ellos eso era pecado, ¿no? Y en otra ocasión el Señor decía, ustedes fariseos falsos, hipócritas, traen su ofrenda y lo mayor, pero ¿cómo tratan a su familia en casa?
deshonran a sus padres y cargan a la gente con sus leyes y preceptos incorrectos delante del Padre, pero guardan las cosas que hay en el templo y deshonran a quien debería vivir en el templo. O sea, el Señor se molesta en esa ocasión, ¿sí o no? Guardan las especias y así, pero deshonran al Padre viviendo su estilo de vida, ¿sí o no? Ese es el problema que hoy radica en muchos de nosotros, que normalizamos, juzgamos el error de los demás, pero normalizamos o normalizo mis pecados, ¿no? Me molesta que hablen de mí, pero yo sí hablo de ustedes. Me molesta que no venga a la iglesia, pero yo falto todos los domingos, ¿no? Y no es así. La mejor predicación que pueda haber de usted hacia los demás es a través de su testimonio, ¿sí o no? Y la gente va a creer más en lo que ve de usted, que lo que usted y yo podremos andar ahí diciendo. ¿Si estamos de acuerdo o no? Entonces, 19, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ok. Siempre que se rompa una ley, van a haber consecuencias. Si hoy el hermano Omar rompe una ley de tránsito, la consecuencia va a ser o que lo van a multar, que de hecho se debería de ser una multa, o en todo caso que se le retiren su vehículo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué tendría que haber una multa o una sanción hacia él si no rompe, si no quebranta la ley, ¿no? ¿Y por qué si la hay? Porque es algo que él acaba de hacer. ¿A qué voy con esto? Si se quebranta una ley, siempre va a haber una consecuencia. Si tú deshonras a tu esposa teniendo otra tercera persona en tu vida, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si deshonras a tus padres negándolos, hijo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si deshonras a las autoridades que Dios establece en esta tierra, siempre va a haber una consecuencia. Y la consecuencia no va a venir sobre los demás, la consecuencia siempre viene sobre aquel que transgrede la ley, ¿sí o no? Ahora, importante, ponga atención en esto. No estamos bajo la ley. No, ya no. Ya no ofrecemos sacrificios, ya no guardamos el sábado, ya no, nada, porque Cristo es el cumplimiento de la ley. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Pero, ¿en qué se resume la ley? Ahora sí, lo que decíamos, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo. Y el Señor lo dijo, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. Y esta va a ser la señal de que verdaderamente son mis discípulos, que se amen unos. Te pregunto, ¿eres discípulo de Jesús? ¿Amas a todos de manera incondicional? Y dirá, no, a Diego, pues más o menos, al Diego más o menos. Y al otro Diego no, al otro Diego sí, porque él es encargado de los postres. Entonces el otro Diego bendice mi vida y mi estómago. Y sabe algo, y dice el Señor, no. Porque sabe algo, el mismo amor que Dios siente por usted es el mismo que siente por el que está a su lado y el que siente por mí, ¿sí o no? Y es importante aprender a amar con la misma intensidad que Dios nos ama. ¿Me explico? ¿Sí o no? En eso realmente se da a conocer quiénes son verdaderamente discípulos del Señor y quiénes no lo son. ¿Y sabe algo? Le pregunto, ¿es difícil? ¿Es difícil, sí o no? ¿Por qué es difícil? Porque siempre al que tengo que amar hace cosas para que yo deje de amarlo, ¿no? Señor, ¿cómo lo voy a amar si entre más quiero amarlo, más hace que yo lo odie? ¿Me explico? Pero ¿sabe algo? Es importante cambiar nuestra percepción de amor, porque amamos condicionado. Si me haces algo en favor, te amo, pero si me haces daño, te voy a odiar. ¿Y sabe algo? Si Dios tuviera el mismo sentir que nosotros,
Hoy Dios nos ama, mañana nos odia, pasado ya nos ama y otra vez dentro de 4 días ya nos aborrece. ¿Y sabe algo? No, Dios es amor. Y su amor no va a cambiar jamás por ustedes, jamás. ¿Sí o no? Entonces ya no estamos bajo la ley porque Cristo cumplió la ley. Pero esto no nos da derecho a quebrantarla porque la ley en el Antiguo Testamento, porque la ley es la base de lo que hoy nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, ¿de quién nos habla? De Jesús. Los profetas hablaron de Jesús, David habló de Jesús, Jeremías habló del Señor, Daniel habló de los tiempos venideros, habló del Señor y de lo que está por venir. Todo el Antiguo Testamento, todo es la base, es el fundamento de la gracia. Cristo es el cumplimiento de esa ley. Ahora, como la ley fue cumplida, hay poder y autoridad para hacer un nuevo contrato, por decirlo así, un nuevo mandamiento, un nuevo testamento. ¿Sí o no? Pero ¿sabe algo? El Nuevo Testamento tiene el fundamento del Antiguo. Y hasta el día de hoy en el Nuevo Testamento, Dios que sigue pidiendo obediencia. Y el Señor lo dijo: si realmente me aman, guarden mis mandamientos. Y si permanecen en mí y yo en ustedes, van a poder llevar mucho fruto, es decir, que van a llevar mucha bendición sobre ustedes. Y evidentemente, la consecuencia de la bendición es que prosperes en muchos aspectos de tu vida. Pero primero tienes que ser obediente a lo que Dios pide de ustedes. ¿Sí o no? Ok. Mire, en el Antiguo Testamento, ya vamos a terminar. Muchas cosas en el Antiguo Testamento, dentro de la teología, se conocen como figuras, tipos y sombras. ¿Qué es lo que pasa cuando viene Jesús? Jesús es la luz del mundo, Jesús es la revelación de todo lo que se hablaba en el Antiguo Testamento. Y todo lo que no se entendía, es más, lo que decía el Señor, y habéis oído que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero ahora, ¿qué dice? Si alguien viene y te busca pleito, ¿qué dice? Dice la Biblia, si alguien viene y te busca pleito, pones el ring, te pones los guantes y en el nombre de Jesús, el que caiga primero. ¿Sí o no? ¿Qué dice? Si alguien busca pleito, déjalo. Ponle la otra mejilla. Y si alguien viene y te dice, oye, y así, no te pongas al brinco. ¿Qué dice? Bueno, en mis palabras, ¿verdad? Quítale, dale tu capa y hasta tu playera y cómprate otra. ¿Sí o no? Ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, dice el Señor, amen a sus enemigos. Bendigan a los que los maldicen. Oren por aquellos que te ultrajan y te persiguen. ¿Sí o no? O sea, ora por aquel que siempre está detrás de ti para hacerte caer. Y sabe algo, eso va en contra de nuestra naturaleza. ¿Quién de ustedes oraría por una persona que se acaba de cachetear a sus hijos? ¿Quién de ustedes sí lo haría? ¿Quién diría, Señor, bendice sus manos, que se lastimó cacheteando a mi hijo? Señor, guarda sus manos, Señor, para que pueda seguir cacheteando a los otros. ¿Quién lo diría? Y se lo digo de broma, y sabe algo, el Hijo de Dios en esa posición estaba. ¿Y sabe qué hizo el Padre? Aguantó por amor a ustedes. Es su Hijo. Y nadie tolera y soporta que su hijo sea agredido inocentemente. Nadie. Es más, aunque hubiera razón, aún así no lo permitirías. ¿O sí? Entonces, así que le den para que se le quite. No, creo que ningún padre haríamos eso. Ninguno. Sin embargo, vea que el amor de Dios es tan grande que a pesar de que somos desobedientes, hace muchas cosas en favor de nosotros. ¿Sí o no? Y luego dice, pero porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué justicia? ¿Qué es justicia?
Y de hecho, algo que el Señor hace es hablar mucho de la justicia. Porque para los fariseos, los maestros de la ley, lo justo era que ellos fueran puestos en lugares honrosos. Para ellos era innegable o era una ofensa que hoy, si hoy un fariseo venía a la iglesia, ustedes se tenían que ir para atrás. Pero oiga, pero yo llegué primero, sí, pero es que es el hermano fariseo y pues el hermano fariseo va adelante. Y el Señor lo decía, ustedes aman los lugares de adelante. Ustedes aman darse golpes de pecho en las esquinas y orar para que todo el mundo los escuche, que digan, wow, ese hombre qué santo es. Y decía el Señor, pero en realidad su corazón es como un sepulcro. ¿Y qué hay en los sepulcros? Hay muerte, hay suciedad. Y si acaban de meter a alguien ahí, es bastante pestilente. ¿Sí o no? Y decía el Señor, sepulcros, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de putrefacción. Así somos cuando andamos criticando las cosas que otros hacen. ¿Sí o no? Y todos lo hemos hecho en alguna ocasión. Ahora, bueno, es que si mi hermano en la fe anda mal y así, no, eso es otra cosa. Una cosa es que vayas y le digas, oye Rodrigo, mira, así y así, la palabra decía así, que corrige tu vida porque el Señor te ama y así. Está bien, hasta ahí estamos bien, ¿sí o no? Pero es que diga, oye, ¿qué crees que vi a Rodrigo? No, si no lo hubieras visto, o sea, se agarraba vuelo el hermano y se columpiaba sobre la telaraña, no, ida y vuelta, no, lo hubieras visto, no, o sea, Dios lo perdone al hermano. Y te lo digo esto como testimonio para que oremos por él. Y el testimonio ya lo saben todos. ¿Sí me explico? Dese cuenta, dese cuenta. Siempre el Señor corregía de manera personal. ¿Por qué les ardía la palabra a los fariseos? ¿Por qué les exhortaba? ¿Por qué incluso dice que hasta rasgaban sus vestiduras? Porque la palabra de Dios los exhibía. Y el Señor hablaba directamente a su corazón. Y eso hacía que su santidad podrida se sintiera incómoda por el poder de la palabra del Señor Jesús. Y sabe algo, si la palabra nos incomoda, qué bueno que nos incomode porque Dios nos está exhortando, nos está animando a cambiar realmente nuestra vida. Ahora, el Señor tuvo que hablar mucho acerca de la justicia. ¿Por qué? Porque el hombre siempre, porque en ese tiempo la idea de justicia era, yo soy santo y tú no lo eres. Yo sí hago y tú no puedes. Yo sí puedo entrar, pero tú no puedes pasar. Y los escribas y fariseos consideraban su justicia la más pura y la más justa que pudiera existir. O sea, dése cuenta, aún entre el mismo pueblo, a su misma gente, los discriminaban por ser pobres o por no conocer la ley o por venir sucios al templo. ¿Y sabe qué pasó en el templo? Que se llenó solamente de hombres sumergidos en la apariencia externa. ¿Y sabe algo? Dios no tiene interés por cómo vienes vestido externa, sino cómo viene tu vestimenta ahí adentro de tu corazón. Eso es a lo que Dios realmente le interesa. A Dios no le interesa cuántas carteras entran. No, 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 no. A Dios le interesa cuál la condición de las personas que vienen buscando de su presencia. ¿Sí o no? A Dios no le interesa nada de lo externo. Dios quiere saber cómo estás ahí adentro en tu corazón. ¿Cómo estás en aquellas debilidades? ¿Estás trabajando? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes amada? ¿Te sientes amado, honrado, respetado? ¿Sientes que sigues vivo en tu comunión con Dios? Eso es lo que a Dios le interesa, saber cómo está ahí adentro tu corazón. Eso es lo que Dios quiere saber. ¿Sí o no? Pero para los religiosos, lo externo siempre va a ser importante. Sabían la ley, pero no hacían lo que era justo. Y le voy a decir algo, solamente leer tu Biblia y venir a la iglesia y ofrendar y diezmar, eso no te hace ser cristiano. Eso no te hace estar aquí en el calor escuchándome.
O incluso yo predicándole a usted, ¿eso me hace ser cristiano? ¿O el ser pastor me hace ser cristiano? No. ¿Qué te hace ser cristiano? Vivir y hacer la voluntad de Jesús. Eso te hace ser cristiano. ¿Sí o no? ¿Y la haces? No, pero es que yo así, no hay excusa que pueda valer delante de su presencia. Muchas personas quisieron seguirlo a él. Un joven que era rico, un fariseo que tenía pena tenía pena de buscarlo de día y lo buscaba de noche. A un Judas que lo siguió ahí 3 años con él y terminó traicionándolo. Una Ananías y Zafira que les gustaba ponerse a la par de los demás y mentían con tal de sentirse honrados por los demás. Un hombre que ahí, creo que se llamaba Simón, que también que se dedicaba a cosas raras y quería dar dinero para recibir el poder del Espíritu Santo también. Hay un montón de gente que tiene deseos de seguirlo, pero cuando te das cuenta que no solamente seguirlo, sino hacer su voluntad y abandonarte a ti mismo y negarte a ti mismo y tomar tu cruz y seguirlo, es ahí donde muchos decimos, híjole Señor, es que pues pides mucho como para que nada más me des la eternidad, pues es demasiado lo que me pides. Creo que no. Hay cosas que Dios pide de ustedes. Hay cosas que Dios demanda de ustedes y es necesario que usted y yo las cumplamos. Y solamente pide algo, ¿qué es? Que seas obediente. Porque los verdaderos hijos son obedientes. Y vamos a Isaías, vamos a terminar con Isaías 58. ...58, póngase abusado ahí. Dice, clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse. ¿Sí estamos entendiendo lo que estamos leyendo? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? Dígalo sin miedo. ¿Quién está hablando? Está hablando Dios. ¿Y cuál es el contexto bajo el que el Señor habla ahí? Yo puedo entender que hay una denuncia, que el pueblo dice, a ver, pues ya estamos aquí, o sea, dijiste que viniéramos, pues ahora bendícenos, porque es lo que está diciendo el Señor. Vienen a mí, dice otra vez, y anuncia su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, y dice que vienen y me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que no, como si hubieran hecho justicia y como si no hubieran dejado jamás la ley de su Dios. Me piden que sea justo en mis juicios y quieren acercarse a mí. Y luego pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a vuestros. O sea, está hablando de gente religiosa que dice, ayunan, pero ayunan nada más para ustedes, que se dan golpes de pecho, que son santos, pero dice ahí, pero maltratan a sus trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Cuántos ayunan aquí? ¿O cuántos ayunamos para pedir algo? Dice, vamos a ayunar para que mi equipo sea campeón. Vamos a ayunar para que
para que el pastor baje de peso. Y sabe algo, el ayuno no es para obligar a que Dios haga algo por nosotros. Y ahí lo dice, ahí véalo, o sea, no es mentira, ahí dice, ayunan porque quieren que les dé algo. Vienen y ayunan bajo sus prohibiciones y bajo lo que ustedes creen que está bien. Y alzan su cuello y lo gritan como si fuera algo glorioso. Y dice el 5, ¿es tal el ayuno que yo escogí? Que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y que te escondas y no te escondas. ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasó ahí? De nada sirve que ayunes si no hay amor por quien tienes delante de ti. De nada sirve. Se lo he dicho en otras enseñanzas, seas el mejor en lo que haces. Si no hay amor, si somos arrogantes y deshonramos autoridades, y no, yo hago así porque yo así fui enseñado y ellos no saben, eso es deshonra, ¿no? Y dice el Señor, entonces, mejor no ayunes. Si no vas a moverte en favor de los demás, ¿para qué lo haces? Si es para tu propio beneficio, está bien, va a ser tuyo, porque ni siquiera Dios puede mirar una condición como la que había en esto que estamos leyendo ahorita. Entonces nacerá tu luz como alba y tu salvación te dejará ver, se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tú. O sea que te va a cubrir por delante, por detrás, izquierda y derecha, arriba y abajo, cuando realmente aprendes qué es verdaderamente hacer lo que está bien delante de Dios. Y sabe algo, tenemos el ejemplo por excelencia a Cristo. Y esto habla de una apariencia externa, de una justicia externa. Y es importante tener presente que el consejo de la palabra de Dios esté todos los días en nuestra vida. Que no solamente seamos aquellos que vienen de visita a la casa de Dios. ¿Cuántos vienen de visita? Nadie viene de visita. Todos debemos de. ¿Cuántos vienen a ver a Dios los domingos? Levante su mano. Tienes que verlo todos los días en tu casa, como solamente los domingos. ¿O me equivoco? Porque si es aquí se queda el Señor, pobrecito, hace mucho calor acá adentro, entre semana y luego cerrado. ¿Sabes algo? Ese es el error que cometemos. Ese es el error que cometió el pueblo de Israel. Es el pueblo que hoy volvemos a cometer nosotros. Dios allá en la iglesia y yo acá. ¿Y sabe algo? No es así. ¿Dónde habita Dios? Ahí en su corazón. O sea que Dios está ahí donde yo estoy haciendo negocios. Sí, así que sé honesto en tus negocios. O sea que Dios está ahí cuando estoy mandando mensajes. Sí, Dios está ahí, así que cuida con quién hablas tus mensajes. O sea que Dios está ahí cuando nadie me ve y miro. Sí, Dios está ahí cuando nadie te ve y miras. Dios está ahí contigo todo el tiempo. O sea que no vienes de visita. Solamente vienes a fortalecerte y a impartir lo que ya viviste toda la semana. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque Dios busca obediencia. Dios busca hombres y mujeres que lo adoren en espíritu. O sea, que vivan la palabra genuinamente, que vivamos la palabra genuinamente. Así que ama a Dios con todo lo que eres, pero también honra a tu prójimo. Honra a tu prójimo. Honra a tu prójimo, porque si no lo hacemos, de nada va a servir todo lo que hicimos en esta vida. ¿Sale? Entonces, no estamos bajo la ley, pero el mandamiento sigue siendo: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo, como si fuera usted mismo. Amén. Entonces, y luego termina diciendo: si la justicia no es mayor, si la justicia que te represente allá no es la de Cristo, difícilmente vas a poder entrar en el reino de los cielos.
Póngase de pie, por favor.